circuncisión. Vamos a ver este tema, bastante interesante. Y dirás, bueno, ¿por qué tanta vuelta de la palabra circuncisión? Pues es que realmente eso es lo que va a significar. Entonces, circuncisión, primera parte, es un tema abundante, por eso lo vamos a tratar en dos momentos. Y empezamos precisamente con esta búsqueda que hicimos de la palabra circuncisión, que lo encontramos en el diccionario BIN como el H4135, y que precisamente nos vamos a encontrar con una palabra trigramatón, con una men, una bab y una lamet. Entonces, ¿qué dice? Dice mul. Entonces, mul significa recortar específicamente el prepucio, significa destruir, acortar, cercenar y circuncidar. Vamos a ver un texto donde vamos a ubicar esto y dice la primera mención de mul. Mucha atención porque este mul lo vamos a tocar incluso al final del tema. Y dice Génesis 17:10: este será mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces aquí donde lo vemos, circuncidado en el hebreo es mul. Y que, como ya insistimos aquí arriba, puede significar recortar específicamente lo que es el prepucio. Vamos a ver que también se trata también de otra cuestión: destruir, cercenar, acortar, circuncidar. Por eso la traducción así la presenta. Muy bien, entonces hablando de la circuncisión, dice aquí la definición que es hacer. La circuncisión es cortar circularmente para extirpar del pene el tejido que cubre el glande llamado prepucio. Correcto, entonces prepucio, vamos a ver aquí, dice, no se menciona en la era apostólica, por cierto, prepucio, pero sí, vamos a ver que se menciona en el hebreo, es decir, en el Tanaj. Y hay dos formas en hebreo, por cierto. Esas dos vamos a mencionarlas. Una es Arel y la otra es Orla. Entonces es importante ver esta parte porque son las dos palabras que nos vamos a poder encontrar en el Tanaj y que precisamente hacen mención de este tema. Entonces aquí nos encontramos con la primera, que es Arel. Y Ares es una palabra trigramatón, donde la primera es Ayin, Reish y una Lamet. Entonces, este término Arel se cita dos veces. Uno es en Levítico 19:23 y el otro en Habacuc 2:16. ¿Qué significa? Prepucio, no circuncidado o incircunciso. Entonces, esta palabra tiene que ver con este tema que estamos platicando. Y a propósito, Levítico 19:23 dice: y cuando hubiereis entrado en la tierra y plantareis todo árbol de comer, quitaréis su prepucio. Fíjate, está hablando no de humanos, sino de plantas, de árboles. Lo primero de su fruto 3 años, o será incircunciso su fruto, no se comerá. Entonces es interesante porque de acuerdo con el texto bíblico, entonces estamos viendo que las plantas también tienen, ¿qué crees? Tienen prepucio, ¿sí? ¿Dónde tienen el prepucio? Pues vamos a checar en este tema, este importante dato. Y antes de ello vamos a tocar la otra palabra que es orla, que es en el diccionario H6190, es nuestra fuente para afirmar lo que estamos diciendo, y es una Ayin, una Resh, una Lamet y finalmente una Aji. Y esta palabra que es orla se menciona a propósito 17 veces, ¿sí? ¿Qué significa? Prepucio no circuncidado. Entonces, puede significar también no circuncidado, o bien también ¿es un tetragramatón? Sí, claro, también que es un tetragramatón, es lo que estamos viendo aquí, que son 4 consonantes en orla.
Pero ¿qué más podemos decir? Citamos el texto, Génesis 17:11, que dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, orla, ya vimos en el otro término que puede referirse al prepucio en las plantas. En este caso habla del prepucio que se menciona en los seres humanos. Y aquí está precisamente orla. Y vamos a ver esta otra información. Dice: de acuerdo al texto, se practica la extirpación del prepucio, o sea, es la circuncisión, es lo que estamos mencionando. ¿En qué? En dos seres vivos. ¿Cuáles son? Uno, en persona natural de Israel del género masculino. Eso sí nos queda clarito, ¿eh? Incluso allá en Éxodo 12:42 en adelante nos habla de que si alguien quiere hacer la Pascua, séale circuncidado. ¿Te acuerdas? Muy bien. Entonces, otro término que se aplica a lo que ya mencionamos, que se refiere a extirpar las flores de los árboles sin importar su nacionalidad. Ahí te parecerá como exagerado, pero es que las personas deben de ser de Israel las que se circuncidan. Pero aquí en la parte de los árboles, pues dice, claro, tendrían que ser de los árboles que se plantaban en Israel, pero claro que no se especifica, sino se deduce, ¿no?, que es los que están en Israel. Pero por eso decimos aquí que son árboles sin importar su nacionalidad, y tiene una razón. Entonces esto lo encontramos en Levítico 19:23, y vamos a ver a qué se va refiriendo estos términos tan importantes. Tenemos entonces aquí algo muy importante, ¿sí?, que por lo general suele hablarse de más, y suele hablarse de más precisamente porque hay la idea de que tener prepucio es igual a inmundicia. Pero ¿de dónde sale esto? ¿De dónde surge esta idea? Entonces vamos a ver aquí 4 versiones en Levítico 19:23, y nos dice aquí en la Reina Valera, dice: y cuando hubieres entrado en la tierra y plantares todo árbol de comer, que ya acuérdate que es el texto que vimos anteriormente, quitaréis su prepucio, lo primero de su fruto 3 años, o serán incircuncisos, su fruto no se comerá. Entonces aquí vamos a compararlo con 4 versiones, este mismo texto, y nos vamos a concentrar en la última parte. Y fíjate, en esta Reina Valera dice: o será incircunciso, su fruto no se comerá. O sea, en términos claros, incircunciso es lo que no está circuncidado, ¿no? Pero observa las demás versiones, y aquí dice: sino que lo consideraréis inmundo. En esta otra, como si estuvieran incircuncisos, no lo comeréis, o no lo comerán. Y en esta otra, que es la Nueva Versión Internacional, dice: sino que lo consideraréis inmundo. Pero aquí francamente nos llama la atención, porque el término hebreo no menciona en las acepciones que vimos que se refiera a algo inmundo, sino, como ya lo vimos, que son dos términos que ya vimos. En uno era orla y el otro era arel, hablando en términos de prepucio, ¿no? Pero es interesante esto porque aquí, porque en estas versiones unas toman o serán incircunciso, pero otras dicen será inmundo. Entonces es algo que no le pertenece al significado propio. Pero vamos a seguir analizando este 19:23 de Levítico, pero ahora lo vamos a hacer de una manera comparándolo con, ¿qué crees?, con el texto directamente hebreo. Nos vamos a referir al prepucio. Este prepucio lo vamos a comparar con la versión Alepo, que es una autoridad en el hebreo. Y esta versión la encontramos aquí. Aquí. Todo esto es Levítico 19:23.
Ahora, de acuerdo con la comparación de lo que es orla, lo buscamos porque acuérdate que era una palabra tetragramatón, 4 consonantes, y nos encontramos con un detalle aquí, que aquí está orla, pero ¿qué no dijimos que era de 3 o de 4 letras? Vamos a ver qué pasó aquí. Entonces nos encontramos primero, fíjate, acuérdate que es de derecha a izquierda y marcamos primero ahí la allín, el allín esa, luego sigue la resh y luego sigue la lamed. Concéntrate en el ovalito, ¿sí? Entonces es un orla, es un trigramatón. Efectivamente, no es tetragramatón, es un trigramatón, pero resulta que ahí en ese ovalito que estamos viendo, no estamos viendo 3, sino estamos viendo 5 letras exactamente. Por consiguiente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues que es una palabra compuesta ahí y vamos a ver que estas 2 letras, estas 2 consonantes que estamos viendo aquí, es una palabra que está complementada en este término orla. Entonces es interesante porque vamos a ver en la siguiente lámina algún dato. Entonces orla siempre va a ser estas 3 letras que significan prepucio, ¿sí? Ahora vamos a ver nuevamente aquí, pero nos vamos a referir a incircunciso ahora. En el mismo texto Alepo vamos a encontrar la misma palabra y está aquí. Está aquí y aquí es donde hablamos de esta palabra que está hablando de incircunciso, pero también nos encontramos con un detallito. Y este detallito es que esa palabra de H6189 también solamente debería de hablar de 3 letras, ¿sí? Esas 3 letras, si te das cuenta, prácticamente son las mismas que se mencionaron en la lámina anterior. Entonces, mientras que en una dice prepucio, en esta dice incircunciso. ¿Por qué? Porque está hablando de algo que si tiene prepucio es incircunciso. Entonces son las mismas dos palabras que se pronuncian de forma distinta, pero significa incircunciso o que tiene prepucio, ¿sí? Entonces hacemos a un lado porque aquí está hablando de una palabra compuesta, pero en el hebreo lo primero son esas 3 letras y que sí está significando eso, incircunciso o que tiene prepucio, ¿sí? Entonces es interesante esto. Claro, no nos vamos a meter en cuestiones de que tanto conocimiento tenemos de hebreo, no, de hecho no mucho. Diríamos que apenas estamos andando en este camino, pero lo cierto es que estamos encontrando esta palabra, es lo que más se aproxima. Por alguna razón tiene dos letras más, pero lo cierto es que de ahí fue tomado de la Alepo la traducción y ya vimos que en una significa prepucio o bien significa incircunciso. Entonces, entrando al tema de por qué se dice entonces que los humanos tienen prepucio o las plantas tienen prepucio, es lo que queremos aclarar o profundizar en este tema. De manera comparativa al hombre, fíjate la pregunta, ¿qué parte de la flor representaría a nuestro concepto lo que es el prepucio? ¿Sí? Entonces tenemos una opción A, los estambres, B, los filamentos, C, las anteras, D, el estigma, E, el ovario, F, los óvulos. De acuerdo con esto, para ti, ¿cuál sería entonces el prepucio? Entonces vamos a mencionarte que estas primeras 3 que tenemos aquí, el ABC, constituyen ni más ni menos que el género masculino. Y estas últimas 3 que estamos marcando aquí constituyen lo que es la parte
femenina de la flor, ¿sí? Entonces, ya sea en una flor compuesta o una flor sencilla, esos órganos pertenecen unos al género masculino y el otro al femenino, pero vamos a llegar aquí a una idea. Decir entonces que incircuncisión es igual a inmundicia, definitivamente pensamos que es equivocación. Sí, ya vimos las traducciones que están mencionando eso, pero insistimos, es por traducción, no porque la definición de la misma palabra así lo mencione. ¿Sí? Entonces es cuestión de interpretación de algunos traductores, y porque ya viste que en la Reina Valera ahí sí dice que es incircunciso, pero en las otras dice que es inmundo. Entonces, cuestión de ideas que luego traen los traductores. Y aquí estamos viendo precisamente una flor compuesta. ¿Por qué se le llama compuesta? Porque es una flor, como muchas, que tienen los dos géneros en la misma flor, ¿sí? Y aquí estamos viendo que tiene las partes del género masculino y de la parte femenina. Masculino y femenino están en el mismo receptáculo. Vamos a mencionar lo que es la base, lo que en este caso sería todo lo que es el perianto, ¿sí? Todo lo que está encima. Ahí están las dos partes masculinas y la parte femenina. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, pero metiéndonos al área de fruticultura. Y en fruticultura parece haber una explicación en cuanto a por qué el Eterno manda que las plantas se les estirpe la parte que estamos considerando, que sería en todo caso la parte masculina, ¿sí? Entonces, hay una práctica, por cierto, en la que para asegurar especímenes de árboles con gran capacidad productiva, se toma en cuenta las distintas etapas fenológicas de la planta. ¿Qué son las etapas fenológicas de la planta? Pues esas etapas fenológicas es como en los seres humanos, que en un momento tú eres niño, en otro momento eres adolescente, joven, eres ya adulto. Entonces esas son las etapas fenológicas. Las plantas también atraviesan por etapas fenológicas, y dice aquí, y que éstas se cumplan en tiempo y forma de manera adecuada, y se tiene mucho cuidado de que la planta no se adelante a la etapa de reproducción. ¿Qué significa esto de que no se adelante a la etapa de reproducción? Un profesor nos ponía el ejemplo de aquellos chicos que estando en secundaria empiezan a estar con la hormona loca, se sienten que ya están en primavera y empiezan a alborotarse y empiezan a andar con las muchachas, con las niñas, empiezan a estar queriéndose adelantar cuando tú sabes bien que un ser humano tiene su etapa fenológica de desarrollo de un joven, pues va a terminar por ahí cuando es uno varón, alrededor de los 21 años deja de crecer el hombre, y la mujer deja de crecer alrededor de los 17, 18 años. Entonces nos decía este profesor que si en un momento determinado un chico de 15 años empieza a andar con sus ideas y luego empieza también, incluso se adelanta y se empieza a reproducir, por supuesto que se adelantó la etapa fenológica, y como no dio oportunidad a cumplir su etapa fenológica adecuadamente, va a crecer todo raquítico el muchacho, va a crecer todo raquítico, flaco, desnutrido y todo lo demás. Y eso es cierto, eso es cierto. Entonces, lo más correcto es dejar que las etapas fenológicas se vayan cumpliendo en tiempo y en forma, como lo estamos viendo aquí. Entonces, hablando de las plantas, pues ellos nos lo enseñan mejor. Y aquí estamos viendo, por cierto, etapas fenológicas del árbol de la guayaba, que es
Psidium guajava, es su nombre científico. Entonces vamos a ver las etapas fenológicas de esta plantita y vamos a ver, primero hay una guayaba, un fruto de la guayaba, y de aquí ¿qué va a salir? Pues lo que son las semillas, exactamente, semilla de guayaba. Luego, después de la semilla de la guayaba, ya que la dejaste que se resecara, de que el embrión madure y luego la pusiste a remojar, ¿qué sale? Pues va a empezar a emerger la plantita, la plántula, ¿sí? Semillas germinadas de guayaba. ¿Qué va a seguir? Una plántula de guayaba que ya iba creciendo, es como un bebé. Luego, plántula de guayaba, es lo que vamos a ver aquí, ya está más desarrolladita. Aquí ya estamos viendo un arbolito ya hecho y derecho de guayaba. Perfecto. Y hasta ahorita, si te das cuenta, llevamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 etapas fenológicas. ¿Sí? Ahí estamos viendo el árbol de guayaba. Y vamos a ver aquí, si te das cuenta, este es el mismo arbolito, pero la diferencia es que este ya tiene ¿qué? Ya tiene florecitas. ¿Sí? ¿Qué son las florecitas? Pues es cuando les aparecen los órganos reproductivos, son las flores. Y vamos a ver aquí, hasta abajo lo pusimos adrede, ya está el mismo árbol, pero en lugar de flores ya son frutos, ¿sí? Entiendas esto como que es lo equivalente a la reproducción del ser humano, pero aquí la planta se está reproduciendo a través de las flores y que al final el resultado son frutos. Entonces este árbol que estamos poniendo hasta al final es un árbol de guayaba, pero ya con frutitos, ¿estás de acuerdo? Muy bien, entonces de lo que se trata aquí en fruticultura para tener árboles sanos, árboles vigorosos, se trata aquí entonces de alejar la etapa de floración, que es una etapa fenológica. Entonces vamos a alejarla, vamos a retirarla, vamos a alejarla, fíjate, ahí ya la alejamos. Ya no está cerquita de lo que es el árbol de guayaba floreando. Entonces, la explicación aquí, ¿cómo alejar la etapa de floración? ¿Cómo se aleja? ¿Cómo alejas al niño ese que está, niño o niña, que está alborotado con sus compañeritos, sus compañeras? ¿Cómo lo alejas de que siga estando de ansioso? Y yo como padre no quiero que se quede chaparro, que se quede desnutrido, que se quede ñango, decían algunos. ¿Cómo hago que no se presente esto en él? Pues simplemente lo saco de la escuela, lo meto a otra escuela y si sigue así, pues definitivamente ya no lo mando a la escuela, sino hasta que supere esa etapa. Y es lo que vamos a hacer precisamente con la planta. Entonces, ¿cómo alejar la etapa de floración? Efectivamente, eliminando las flores desde que son botón, ¿sí? Entonces aquí vemos esta práctica donde está el árbol de guayaba y lo que se hace es cortar efectivamente las flores que potencialmente se van a convertir en frutos. Entonces no quiero que mi arbolito se adelante y voy a alejar la etapa de floración exactamente. Entonces, ¿qué voy a conseguir? Pues que este arbolito, como lo dice el texto, esta práctica la voy a hacer 3, 4 o hasta 5 años, ¿sí? Y en ese tiempo va a madurar, se va a convertir ese arbolito en un árbol robusto y cuando llegue su etapa fenológica apropiada, voy a dejar que se reproduzca, ¿sí? Entonces, eso mismo pasa con los humanos, eso mismo pasa con los animales. Entonces, en la etapa 2 de este tema de circuncisión, vamos a seguir explicando la continuación de este tema, importante tema.